En esta micropíldora abordamos en detalle cómo pasamos a un nuevo equilibrio con el establecimiento de un impuesto. Para ilustrar este proceso lo realizaremos a través de un impuesto sobre el vendedor por unidad física, es decir, por cada unidad física que el oferente venda, tiene que pagar un impuesto de una determinada cantidad. Recordemos que la oferta de mercado es la suma de las ofertas individuales de las empresas. Por simplicidad, vamos a asumir que las empresas son todas iguales. Recordemos también que la oferta de cada empresa refleja el mínimo precio por el cual las empresas estarían dispuestas a vender cada unidad adicional de bien. Por lo tanto, es un reflejo del coste marginal de la producción de cada unidad. El establecimiento de un impuesto T por cada unidad vendida va a traducirse en un incremento del coste marginal de producir cada unidad de T. Es decir, después del impuesto, el coste marginal será igual al coste marginal que existía sin tener en cuenta el impuesto más el impuesto T. Esto se va a traducir en que la oferta de la empresa y la oferta de mercado, si todas las empresas son iguales, se va a desplazar hacia la izquierda o hacia arriba. Es decir, por cada unidad va a exigir el mismo precio que exigía antes, es decir, el coste marginal que existía antes del impuesto, más la cantidad T, más el impuesto. Vamos a ilustrarlo gráficamente. Vamos ahora a ilustrar este proceso gráficamente. Partimos de una situación en la cual tenemos una curva de oferta, la curva de oferta sin impuesto, que es la que está situada en la parte inferior. Ahí podemos ver que para ofrecer una cantidad Q1, las empresas demandaban un precio de P1, que se corresponde con el coste marginal de la última unidad. Para producir la cantidad Q2, para vender la cantidad Q2, demandaban un precio de P2, que se corresponde con el coste marginal de la última unidad en Q2. Si establecemos un impuesto, lo que ocurre es que ahora las empresas van a pedir, para producir una determinada cantidad, el coste marginal antes del impuesto más el impuesto de T. De tal manera que para producir la cantidad Q1 van a demandar P1 más T, que es P1', que podemos ver en el gráfico. Para producir la cantidad P2 ya no van a demandar P2, que es el coste marginal antes del impuesto, sino que lo que van a demandar es P2 más T, la cantidad P2'. Por lo tanto, un impuesto por unidad física sobre cada unidad vendida se traduce en una nueva curva de oferta situada más arriba que la curva de oferta original sin impuesto. Para tratar de ilustrar más claramente cómo se produce el desplazamiento de la curva de oferta, vamos a utilizar funciones matemáticas para aquellos que podáis estar interesados. Supongamos que la oferta de mercado es igual a Q igual a P menos 20. Podemos calcular la función inversa de oferta, en la cual, para representar el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal, es decir, precio como variable dependiente y cantidad como variable independiente, pasamos el precio a la izquierda y la cantidad a la derecha. En este caso tendríamos P igual a 20 más Q. Si establecemos un impuesto sobre el vendedor, cada productor, cuando venga el producto, va a recibir un precio que será igual al precio que paga el comprador menos el impuesto que se establece, es decir, T. Cuando el comprador pague y pague un precio de mercado PC, el vendedor en términos netos no va a recibir toda esa cantidad, sino que va a tener que descontar el impuesto, que va a tenerlo que ingresar a la hacienda pública. De tal manera que va a recibir PC menos T, que será igual al precio del vendedor. La oferta del vendedor respecto al precio que recibe en términos netos, como podíamos ver anteriormente, será simplemente PV menos 20. Podemos escribir la función de oferta en función del precio de mercado, que en este caso es el precio que paga el comprador. Y tendríamos cantidad es igual a PV menos 20. Sustituimos PV por el precio del comprador menos el impuesto. Y con lo cual acabaríamos teniendo PC menos T menos 20 es igual a PC menos 20 menos T. Supongamos ahora que el impuesto es igual a 10 unidades. En este caso tendríamos que la cantidad ofertada es igual a 30 más PC o que el PC es igual a 30 más la cantidad ofertada. Veamos ahora gráficamente cómo se produce el desplazamiento de la curva de oferta con el impuesto. Tenemos la curva de oferta sin impuesto, P igual a 20 más Q. Para ofrecer una cantidad de Q igual a 10, los vendedores exigen un precio de 20 más 10 igual a 30.
Para ofrecer una cantidad de Q igual a 30, los vendedores exigen un precio de 50. 20 más 30 igual a 50. Cuando establecemos el impuesto, lo que hacen los vendedores es exigen una cantidad que pasa a ser el coste marginal que existía anteriormente más el impuesto. Por lo tanto, en el caso de 10 unidades, ahora no exigirán 30, sino que exigirán 30 más 10 igual a 40. Con lo cual pasaremos al punto 1040. Para producir una cantidad de 30, ahora ya no exigirán 50, sino que exigirán un precio y que tiene en cuenta el impuesto. 50 más 10 será igual a 60. Con lo cual estaremos en el punto 3060. Y eso pues corresponde a una nueva curva de oferta, la curva de oferta con impuesto. Vamos a ver en términos gráficos las consecuencias del establecimiento de un impuesto en términos del equilibrio de mercado. Antes de que exista el impuesto, la curva de oferta viene dada por la línea azul de la parte inferior, mientras que la curva de demanda viene dada por la línea roja. De tal manera que el equilibrio se alcanza en el punto A, donde la curva de oferta es igual o se cruza con la curva de demanda. Ese equilibrio corresponde al punto PMQM y viene dado por el punto A. Como consecuencia del establecimiento del impuesto se produce un desplazamiento hacia la izquierda o hacia arriba de la curva de oferta, con lo cual el nuevo equilibrio viene dado por el punto B. El precio de equilibrio es en este caso PC, que es el precio que va a pagar ahora el consumidor, y la cantidad de equilibrio es QT. Podemos ver que la cantidad de equilibrio con impuesto es menor que la cantidad de equilibrio que existía cuando no había ningún tipo de impuesto. El precio que va a recibir el vendedor en términos netos ahora ya no es el precio que directamente paga el consumidor, sino que a este precio debe descontarle la cuantía del impuesto, puesto que el vendedor debe ingresar en la hacienda pública, en el erario público, la cuantía del impuesto, de tal manera que el precio que va a recibir el vendedor en términos netos es PV igual a PC menos T. Si os fijáis en el gráfico, al descontarle a PC T, justamente el encontrarnos en PV igual a PC menos T, estamos en la curva de oferta antes del impuesto. Por lo tanto, el establecimiento del impuesto reduce la cantidad de equilibrio, eleva el precio que paga el consumidor y disminuye el precio que recibe el vendedor. Vamos a verlo ahora matemáticamente. Supongamos que la demanda de mercado, en este caso una función inversa de demanda, viene dada por P igual a 70 menos Q. La oferta de mercado antes de impuestos era P igual a 20 más Q. El equilibrio vendrá dado por un punto P estrella Q estrella tal que la cantidad ofertada al precio Q estrella sea igual a la cantidad demandada al precio Q estrella y eso sea igual a la cantidad de equilibrio Q estrella. Para encontrar el precio y la cantidad de equilibrio simplemente tenemos que resolver el sistema de ecuaciones que viene dado por oferta y demanda. Si resolvemos este sistema de ecuaciones, por ejemplo por sustitución o por igualación, encontraremos que el precio de equilibrio es igual a 45 y que la cantidad de equilibrio es igual a 25. Ahora vamos a ver cómo encontramos el equilibrio de mercado con impuesto. La curva de demanda es P igual a 20 menos Q. Indicando cuál es la cantidad, nos dice cuánto es lo máximo que el comprador estaría dispuesto a pagar por ella. La oferta de mercado, después de impuestos, como explicamos con anterioridad, venía dada por PC, el precio que paga el comprador, igual a 30 más Q. Incorporaba de esta forma que el vendedor tenía que pagar el impuesto después de recibir el precio del comprador. De esta forma, en el equilibrio, al precio de equilibrio, la cantidad ofertada y demandada van a ser iguales. Por lo tanto, tenemos que resolver simplemente el sistema siguiente, PC igual a 20 menos Q, PC igual a 30 más Q. Resolviendo este sistema encontramos que el precio de equilibrio es igual a 50, el precio que paga el comprador, y que la cantidad es igual a 20. Si queremos conocer cuál es el precio que paga el vendedor, simplemente tendremos que restar la cuantía del impuesto al precio del comprador y obtendremos PV igual a PC menos 10 igual a 40.
Por último, vamos a ver gráficamente la representación del desplazamiento al nuevo equilibrio a partir de estas funciones matemáticas concretas. Tenemos la curva de demanda, que es igual a P igual a 70 menos Q. Tenemos la curva de oferta antes de impuestos, que es igual a P igual a 20 más Q. En este caso, tenemos que el equilibrio de mercado viene dado por el precio igual a 45 y la cantidad igual a 25. Como consecuencia del establecimiento del impuesto, tenemos que la curva de oferta se desplaza hacia la izquierda o hacia arriba. De esa manera alcanzamos un nuevo equilibrio con un precio que va a pagar el comprador, que es el precio de mercado igual a 50, y una cantidad igual a 20 unidades. Si queremos conocer cuál es el precio que va a recibir efectivamente el vendedor, simplemente lo que tendremos que hacer es restar del precio que paga el comprador el impuesto, con lo cual el precio que paga el vendedor sería igual a 40. Como podemos ver, 50, que es el precio de equilibrio, se encuentra sobre la curva de oferta con impuestos, y para saber cuál es el precio que recibe efectivamente el vendedor, simplemente al restarlo obtenemos que ese precio está sobre la curva de oferta antes de impuestos. Podéis encontrar las referencias bibliográficas sobre este tema con explicaciones adicionales en las obras habituales. Acemoglu y Solis, Blanco, Equipo Core, Goodwin y otros autores, y Mankiw y Taylor.